Hay un lugar lleno de fe y amor, donde anhelamos para ti lo mejor. Una iglesia que te abraza, te recibe así. Anhelo su presencia, ven y sé feliz. Queremos que creces. Qué bueno, Dios es bueno. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos estamos bendecidos? Bueno, hoy vamos a compartir esto que usted va a escuchar hoy. Yo sé que muchos lo saben, pero no lo vivimos. Pero hoy vamos a retomarlo en el nombre de Cristo Jesús, porque la Biblia nos llama a vivir de gloria en gloria, de victoria en victoria. La Biblia nos llama a ser un pueblo bendecido, un pueblo. Gracias, mis hermanitos, muchas gracias, tan lindos. Yo sí decía, faltan los de la alabanza, ya los iba a regañar. La Biblia nos invita o nos llama a ser un pueblo próspero, amén. Así es que vamos a tomar entonces esto. Vaya conmigo a Hebreos, tenga la bondad. Hebreos capítulo 4. Hebreos capítulo 4. Me dice amén si lo tiene. Y vamos a leer el versículo 12. Cuando usted lo tenga, se pone sobre sus pies, por favor, por respeto y honor a la palabra del Señor. Hebreos 4, 12. Amén. Dice la bendita, poderosa palabra del Señor. Hebreos 4, 12. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos. Penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Ahora vamos a leerlo juntos a la cuenta de 3. 1, 2, 3. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Amén y amén. Cierra sus ojitos. Padre, te honramos, te bendecimos, te adoramos, Señor. Te damos gracias por esta mañana de bendición, una mañana de victoria, una mañana de avivamiento, Señor. Porque el avivamiento se produce al incrementarse mi fe, y mi fe se produce al oír la palabra del Señor. Hoy te pedimos con todo nuestro corazón, Señor, que la palabra que va a ser impartida, Señor amado, llegue hasta lo profundo de nuestro ser, creyendo que ella es viva, creyendo que ella es eficaz, creyendo que ella es más cortante que toda espada de dos filos, que penetra hasta lo profundo de mi alma, discierne mis pensamientos, Señor, transforma todo mi ser. Te damos gloria y honra, Espíritu Santo. Háblanos en esta mañana y produce, por favor, produce un despertar espiritual en tu iglesia. En el nombre de Jesús, amén y amén. Tome asiento, por favor, y démosle un aplauso a la palabra, por favor. Yo tengo muchas Biblias en mi casa, varias tengo, pero esta es la más bonita. Esta es la versión Rosemary Castrillón. La palabra. Antes de comenzar, yo quisiera que miráramos por un momento el texto que leímos, Hebreos 4:12, porque este texto es literal, no es un texto poético. No está usando figuras literarias. Gracias, mi hermanita. Usted es mi esposita. Gracias, mi esposita, hermanita. Porque este texto de Hebreos fue inspirado por Dios, por el Espíritu Santo, al autor. Algunos piensan que Hebreos lo escribió Pablo, no se tiene certeza, pero lo más probable es que sí. Pero mire lo que dice, lo impresionante que dice. La palabra de Dios es viva, está viva, produce viva y es eficaz. Que es algo eficaz, algo que cumple el propósito, ¿cierto? Para el cual se envía.
es más cortante que toda espada de dos filos, penetra hasta partir el alma, llega hasta el alma y parte el alma. Impresionante. Y el espíritu. Es decir, nosotros somos, de acuerdo a lo que dice el apóstol Pablo, todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, nosotros somos tripartitos, somos cuerpo, espíritu y alma. Dice que la palabra de Dios la escuchamos, ¿cierto? A través de nuestro oído físico entra la palabra del Señor, o la leemos, porque otros de pronto no escuchan, pero la pueden leer, y ella entra y logra tocar lo que nadie más puede tocar, que es el espíritu y el alma. Así que cualquier cosa que Dios nos hubiese querido transmitir, lo ha hecho a través de la palabra. Llega hasta lo profundo del espíritu, donde está el asiento de las emociones, donde están la tristeza, donde está la alegría, donde están las emociones. Allá llega la palabra del Señor. Nosotros leemos algunos textos y no nos acordamos de qué leímos libros de historia, nos edifican, pero que transforme, que parta el alma, solo la escritura, solo la bendita palabra del Señor. Amén. Dice también que las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos. Eso fue una de las cosas que cuando yo entré a la iglesia, que el pastor predicaba, yo decía, pero ¿quién le contó la vida a este señor? ¿Pero por qué me la está tirando a mí? Usted a veces no ha sentido que yo se la estoy tirando a usted. Bueno, a veces sí se las tiro, pero otras no se las tiro, sino que es el Espíritu Santo que está hablando. Yo no sé su condición, yo no sé lo que pueda estar viendo, pero la palabra de Dios sí, ella discierne los pensamientos. Por eso es tan importante ahora las redes sociales, porque mucha gente quizás piensa en quitarse la vida y pasa un video, como mantienen pegados en Facebook o algo, pasa un video cuando escuchan una palabra, un short de esos, unos reels, y resulta que esa palabra ministra su corazón, discierne su pensamiento y parte el alma de la persona, y la persona cobra vida por la palabra del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Este precioso libro que usted tiene, que estoy seguro que todos tienen en la casa, saben que hay lugares donde no hay Biblias, hay países donde todavía está prohibida la impresión de las Biblias. Sin embargo, esta palabra ha llegado a todos los lugares, a todas las ciudades, ha llegado casi a todos los corregimientos, municipios, etnias. Todavía faltan algunas, porque de hecho el día que ya toda esta palabra sea predicada en todo rincón, ya el Señor está a las puertas. Pero sí se ha logrado llegar a gran cantidad de personas. Esta Biblia, que quería que la miraran de pronto, este modelo que hizo la hermana Rosemary, es un compendio de 66 libros. La palabra Biblia significa, viene la palabra griega biblión, y significa conjunto de muchos libros. Por eso la mera palabra Biblia no trasciende, no tiene un significado de santidad, porque está la Biblia de los mormones. La Biblia de los mormones es un libro que ellos crearon con su profeta Joseph Smith, y es algo irreal. Está la Biblia de los satanistas, que empezó con Antonio LaVey. Hay muchas Biblias, conjunto de libros. Por eso a la Biblia que Dios nos entregó, le conocemos como la Santa Biblia o las Sagradas Escrituras. Amén. Ella contiene 66 libros. 66 libros que fueron escritos en un rango de 1500 años. 1500 años es mucho. Escrita por más de 40 autores, personas que no se conocieron porque fueron 1500 años. Moría uno y Dios levantaba a otro, y así durante 1500 años, diferentes profesiones, médicos, filósofos, pescadores, reyes, gobernantes, profetas. El Espíritu Santo, pues dice la Escritura que la palabra de Dios es inspirada por el Espíritu Santo. Él fue el que dirigió, y entonces se escriben estos 66 libros. 66 libros que han tratado de desvirtuar, que han tratado de ridiculizar, que muchas naciones, muchos países, muchos gobiernos han querido pisotear, pero que ha sido imposible. Naciones que han caído en gobiernos de izquierda, comunistas, siempre tratan de denigrar la palabra y sacarla del contexto social, porque ellos saben que la Biblia mata. Ellos saben, ellos tienen conocimiento, porque ellos son dirigidos por Satanás, y Satanás tiembla a la Biblia. Entonces ellos saben que la Biblia mata.
La Biblia mata la pereza, la Biblia mata la mediocridad, la palabra de Dios mata la tristeza, la palabra de Dios mata la derrota, la palabra de Dios mata todo aquello que está destruyendo la humanidad. Amén. Entonces hay lugares donde han querido cerrar la puerta, pero ha sido imposible. 66 libros que están transformando la vida de las personas, que lleva más de 2, 3 milenios escrita la palabra y sigue transformando las vidas. Pero y usted se preguntará, ¿por qué el pastor nos está hablando de esto? Le estoy hablando de esto porque precisamente el lunes, ¿fue el lunes, el 31? El jueves 31 se celebró el Día Internacional de la Biblia. Me gusta mucho, mi madre ahora me cuenta que estando en la casa se le arrimaron 3 personas, un señor, 2 mujeres muy bien vestidas, no sé si eran testigos de Jehová, no se presentaron, simplemente la llamaron y le dijeron: venga señora, con mucho respeto. Le preguntaron el 31, ¿sabe qué se celebra hoy? Imagino que ellos pensarían que iba a decir el Halloween, y ella dijo: no, hoy se celebra el Día de la Biblia. Y le dijeron: muy bien, felicitaciones. ¿Y usted tiene Biblia? Y mamá le dijo: claro. Y usted la lee. Y mamá les dio cátedra, y mamá lee mucho la Biblia también. Y eso me llenó de mucho de alegría, el conocimiento que necesitamos tener todos como hijos de Dios acerca del poder que tiene la Escritura. El 31 se celebró el día de la Reforma Protestante. Ya le voy a explicar, porque quizás usted como cristiano aún no ha tenido el conocimiento ni la revelación de qué fue lo que ocurrió. Pero para que me entienda la palabra, yo necesito ser muy histórico. Y quiero que abra su mente. Hablo todavía con las personas que están muy arraigadas a las tradiciones, que es normal, yo entiendo, es normal, porque pues toda nuestra vida nos enseñaron algo, ¿cierto? Toda nuestra vida nos enseñaron a adorar algo o a alguien quizás muy distante de la verdad. Y cuando la verdad viene, pues ella nos hace libres, pero en momentos duele, perturba. ¿Cuántos entienden esto? Entonces yo le quiero pedir el favor, sobre todo a las personas que están iniciando en el Evangelio, que no me vayan a malinterpretar. Lo que yo les voy a decir es historia, no es crítica, es una historia. Usted lo puede buscar en cualquier libro de historia. Y quisiera iniciar con el año 313 antes de Cristo. Ustedes saben que han existido varios imperios. Estuvo el imperio griego, el imperio babilónico, el imperio, ¿cuál otro imperio? El imperio otomano, ¿cuál? El imperio persa, y por último el imperio romano, ¿cierto? El imperio romano. El imperio romano tuvo una característica, y era que ellos tomaban a sus emperadores, los llamaban César, y esos emperadores los tenían como a unos dioses. El mismo imperio llevaba a que toda la población adorara a César como si fuera un dios. Por eso, entiéndame, cuando Cristo viene a la tierra, están bajo un imperio, es el imperio romano. Por eso tuvieron que los sacerdotes de aquella época tuvieron que dirigirse ante Poncio Pilato y ante Herodes para que mataran a Jesús, porque ellos no podían determinar, porque estaban bajo una dictadura, un imperio. ¿Cuántos entienden esto? Un imperio. Amén. Entonces, cuando Jesús van y le dicen al emperador, le dicen: mire, hay un hombre que la gente lo está siguiendo, que hace milagros, ¿qué hacemos con él? Ellos dijeron: eso no pasa nada, tranquilos, eso cuántos locos no se ha levantado por ahí, falsos profetas, y eso al final la gente se dispersa. Eso quedó así. Pero llega un momento en que las personas comienzan a llamar a Jesús como Salvador. Él es el Salvador, Él es el Salvador. Entonces, cuando esto llega a oídos del emperador y de los altos gobernantes, ellos se preocupan, porque dicen: solamente hay un César, solamente hay un Salvador, y es el emperador. Entonces comienza la persecución y el apoyo del gobierno, de la política del imperio, para poder acabar con Jesús. Pero escúcheme esto: en el año 313 después de Cristo, la iglesia fue surgiendo, la iglesia fue avanzando, fueron llamados los del camino, tuvieron mucha persecución. Siempre Dios les daba la victoria, pero la iglesia estaba un poco menguada porque estaban en mucha persecución. Un emperador que se llamó Cireneo
que les dio durísimo a los cristianos, les mandaba a cortar la cabeza. Pero en el año 313, que se le ha mencionado 3 veces, aparece en escena un hombre que se llama Constantino. Y Constantino, aunque hubieron varios Constantinos, tenía un renombre, y es el Grande. Constantino el Grande tenía una pelea en un puente, en Milvía, creo que se llamaba aquel puente, tenía una gran batalla. Entonces dice la historia, lea la historia porque esto no está en la Biblia, es algo histórico. Dice que Constantino miró al cielo, y cuando vio al cielo vio una cruz y escuchó una voz que le dijo: por esta cruz vencerás. Ahora, muchos pudieron interpretar o decir: eso fue una revelación de parte de Dios. No lo sabemos. No sabemos si realmente fue Dios, no sabemos si fue algo que él inventó, no lo sabemos, pero de ahí se produjeron muchas cosas interesantes. Cuando él tiene esta revelación, entonces la noche anterior a la batalla, él manda a colocar una cruz en todos los escudos de los soldados, y van a enfrentar la batalla y ganan. No se duerma, que eso es muy interesante. Ellos ganan la batalla. Entonces, al ganar la batalla, Constantino dice: esta cruz representa a Cristo. Dice: entonces, a partir de hoy, todo el imperio va a ser cristiano. Todo el imperio va a ser cristiano. Pero escuche la clase de cristianismo. Entonces, él dice: todos vamos a ser cristianos, todos vamos a adorar, vamos a ser monoteístas, vamos a adorar a un solo Dios, vamos a adorar al Dios de los cristianos, a Jesucristo. Sin embargo, los de diferentes regiones le decían: pero Señor, adoremos a Cristo, sí, pero permítanos seguir celebrando esto, permítanos seguir celebrando al Dios Sol. Constantino dijo: hágale, no hay ningún problema, aquí cabemos todos. Otro se le acerca y le dice: pero permítanos seguir celebrando estas fiestas paganas. Pues ellos no decían paganas porque para ellos no eran paganos, estas fiestas. Constantino dijo: no hay ningún problema. Lo importante es que adoremos a Cristo, el Dios de los cristianos. Y entonces comenzó a permitir que se permeara un montón de tradiciones y de cosas tan extrañas. Y a partir de ahí, lea la historia, nace lo que se conoce como la Iglesia Católica. La Iglesia Católica, sus principios a través de Constantino. Y la Iglesia Católica es la mezcla de creer en Jesús, pero también creer en tradiciones y culturas paganas. Por eso la Iglesia Católica ha tenido tantas dificultades. Yo le repito con todo respeto: es solo que conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Comienza la estructura de la Iglesia Católica. Comienza entonces a diseñar una jerarquía para poder tener dominio político y religioso sobre todo el imperio. Nace entonces lo que es un papa, lo que es un obispo, lo que es un arzobispo, todo el clérigo. Pero por ningún lado, escúcheme, por ningún lado estaba esto: la palabra. Por ningún lado. Fue la palabra de un emperador, Constantino, que dijo: vamos todos a ser cristianos. Y lo llamaron como la religión universal, la religión católica. Todos tenían que ser católicos. Todos los que estaban bajo el imperio tenían que ser católicos. Entonces, a partir del año 476, grabes esa fecha, comienza lo que se conoce como la Edad Media. Y la Edad Media, algunos historiadores dicen que fueron hasta 1492, que fue el descubrimiento de América. Pero otros historiadores dicen que fue hasta 1517, donde fue la Reforma Protestante. En la Edad Media, que fueron más de 1000 años, escúcheme por favor que esto es impresionante. A esta época se le llamó la época del oscurantismo. ¿Ustedes recuerdan que en primaria o en bachillerato nos enseñaron esto, pero no le parábamos bolas? La época del oscurantismo, ¿qué fue? Fue la época del dominio del Imperio Romano y de la Iglesia Católica sobre todos los estados, pero impidiendo que hubiese un avance, un despertar espiritual y un conocimiento genuino. Por eso, dentro de los 1000 años del oscurantismo en la Edad Media, la palabra de Dios estuvo prácticamente cerrada. Solamente, supuestamente, entre comillas, la podía leer el Papa y los sacerdotes.
o el alto clérigo. Solamente ellos lo podían leer. Pero mire lo importante, lo interesante de esto, y yo sé que Dios le va a comenzar a revelar cosas acá. Esta época del oscurantismo fue tan satánica. Ahí también fue la época de la Inquisición, ¿no? Que mataban en nombre de Dios y destruían poblaciones en nombre de Dios, y las famosas cruzadas y todo esto fue en la época del oscurantismo. Nadie leía la palabra, todo el mundo estaba en ignorancia, todo el mundo. Habían unas cuantas Biblias, pero comenzaron las pocas que habían a guardarlas en algunas bibliotecas del Imperio Romano, y solamente dejaron un idioma para la Biblia. ¿Cuál fue el idioma? El latín. Entonces, cuando hacían las celebraciones, las liturgias, porque sí fue un movimiento poderoso político, mas no religioso, todo lo que enseñaban era en latín. ¿Cuál era el propósito? Que nadie entendiera nada. Entonces, se daba una exposición en latín: en nomine Patri et Filii et Spiritus Sancti, amén. Y el sacerdote o el papa o el que fuera el que representaba la daba de espaldas. Es decir, no había un contacto con las personas. Por donde usted quiera mirar la historia, le denota que lo que menos le interesaba al Imperio Romano era que la gente conociera la verdad. A la gente, a ellos no les interesaba, porque mientras más desconocimiento haya, pues más fácil de poder subyugar, ¿cierto? Usted ha visto que uno de los principios, perdón todos los que apoyan este gobierno, pero ustedes saben que uno de los principios que tienen los de izquierda o los comunistas es tener a la gente en la ignorancia. Tener a la gente, porque la gente entre menos sepa, más fácilmente votan. Con un tamal, con 50,000 pesos compran votos. Pero cuando la gente comienza a conocer la verdad, no vende su voto por cualquier cosa, no lo vende. ¿Sí me entiende? Entonces la ignorancia hace parte de uno de los planes de Satanás para que la gente no conozca este bendito libro. Durante 1000 años fue así. Pero escúcheme esto, por favor. En el año de 1517 ya se estaban levantando varias personas que estaban a desagusto, que no estaban contentos con lo que estaba diciendo la Iglesia Católica. Todo lo que se ve en esa historia de la Iglesia, hablando como movimiento religioso, era de perversidad, de abuso de poder, era de manipulación con las personas. Pues le repito, la Santa Inquisición o las cruzadas era algo temerario, la gente temía, y por eso era que se volvían católicos en aquella época, obligados, porque si no era católico no podía existir prácticamente dentro del Imperio Romano. Pero comenzó un movimiento muy especial. En el año de 1517 mandaron a llamar a un hombre porque estaban construyendo la Basílica de San Pedro allá en Roma. La estaban construyendo y no tenían recursos, no tenían dinero. La Iglesia Católica trató yo no estoy aquí parado hablando mal o criticando de la Iglesia Católica, estoy hablando de la historia. Esto es historia. ¿Qué hizo la Iglesia entonces? De una u otra manera sacaba dinero. Usted puede decir, es lo mismo que hacen muchas iglesias cristianas, posiblemente sí, pero aquí no. Entonces sacaba dinero, se inventaban muchas cosas. Entonces alguien iba a bautizar a un niño, que los niños no se bautizan, no es bíblico, pero le iban a bautizar, le cobraban. De hecho todavía cobran. Alguien se iba a casar, le cobraban. Alguien se moría, le cobraban a la familia. Pero entonces llamaron a un tipo que era un alto negociante dentro de la Iglesia Católica. Le dijo el Papa, le dijo: diséñate una estrategia porque necesitamos terminar la Basílica de San Pedro. Diséñate una estrategia. Y entonces este hombre, dirigido por el mismo Satanás, diseñó una estrategia que se conoció como las indulgencias. ¿Qué es eso, pastor? Yo sé que usted lo sabe. Él dijo: bueno, hay una manera de sacarle mucha plata a la gente. ¿Cómo? Digámosle que hay un purgatorio. El purgatorio va a ser un estado en la mitad entre el cielo y el infierno, donde la gente cuando muera va a llegar al purgatorio. Todavía no se sabe si va a ir al cielo o si va a ir al infierno. Está ahí, y después de ahí entonces miramos a ver qué va a pasar. Por eso es que todavía dentro de los funerales católicos se reza a las ánimas y se dice que lo saquen en pena, porque piensan todavía que las personas o las almas están en el purgatorio. Pero la palabra no habla de purgatorio, la palabra habla de cielo e infierno. Amén. Entonces él dice: hagamos esto, cobremos para que las personas que se mueran, sus familiares tengan la garantía de que se vayan para el cielo.
Entonces, este fue pecador. ¿Cómo murió este? En adulterio. Este va para el infierno. Pero si usted paga 200,000 pesos, lo mandamos para el cielo, decía la Iglesia Católica. Léalo, por favor, que no es un invento mío. Las famosas indulgencias. Entonces todo el mundo pagaba. Ay, mire, a mí se me murió un hijo y estaba en las drogas, yo creo que está en el infierno. Ahí, le decía, tranquila, está en el purgatorio. Estaba en las drogas, miraban su situación económica y decían, bueno, usted como que le va bien. Usted trabaja en Colgate Palmolive, gana 10 millones de pesos. Usted, bueno, por 8 millones de pesos le sacamos a ese muchachito del purgatorio y se va para el cielo allá directamente, porque hay una conexión con Pedro. Recuerden que Pedro fue el primer papa, entonces él tiene las llaves. Y si nosotros le decimos, le mandamos el recibito, él dice, bueno, ahora sí, porque le pagó las indulgencias. Una locura, pero la gente caía. La gente iba de narices a pagar esto. Y entonces se levanta un sacerdote agustino llamado Martín Lutero. Y a partir de ahí comienza, mire, si usted hoy no entiende la grandeza de lo que es la reforma, no lo va a entender. Les cuento que yo sabía que era, pero tuve una mayor revelación de esto y fue extraordinario. Aparece Martín Lutero, era un monje, era un catedrático, era un hombre estudioso de las escrituras. Era un hombre que trabajaba en la universidad. Entonces Martín Lutero dijo, no, pero esto es imposible. Muéstreme en la Biblia, a través de la Biblia, dónde habla del purgatorio. Muéstreme en la Biblia, en estos 66 libros, muéstreme en la Biblia dónde me habla de las indulgencias. Dónde dice que tengo que pagar para sacar a los muertos del purgatorio. Entonces, primero se acercó ante un padre espiritual que tenía, que era muy amado, y el padre le dijo, Martín Lutero, Martín, quédate callado, Martín. Si allá arriba lo dijeron, así es. Vaya y lea lo que dice San Agustín. Vaya y lea lo del tratado de yo no sé qué. Vaya y lea los concilios de yo no sé qué. O sea, lea todo lo que está por fuera de la Biblia. Pero Martín, ya el fuego del Espíritu le estaba quemando. Y él decía, pero es que no, es que no importa lo que diga lo que diga Santo Tomás, lo que diga el Papa, lo que diga el cura, lo que diga el pastor, lo que diga cualquier persona, es lo que diga la Biblia. Muéstremelo. Y ese padre espiritual le decía, Martín, te vas a meter en problemas. Martín, te vas a meter en problemas. Sin embargo, el fuego que había en su corazón, el mismo espíritu lo estaba usando. Yo pienso, nunca se habla de avivadores y no se tiene en cuenta que sea Martín Lutero, pero Martín Lutero provocó un avivamiento que hasta hoy día lo estamos disfrutando. 300 años duró la reforma. Obviamente no duró todo ese tiempo, hubo seguidores, pero todavía estamos disfrutando de ese avivamiento que se provocó en 1517. Entonces Martín Lutero escribe 95 tesis y va en la plaza pública, la iglesia en Alemania, en Wittenberg, y pega las 95 tesis. Todo el mundo comenzó a asomarse. 95 tesis no eran como, ¿cómo les diría yo? Como palabras así sin al azar, no. Eran pensamientos, hipótesis que él tenía, y estaba invitando a la gente a que se reunieran, como era un catedrático, que se reunieran para que la discutieran. Y comenzó Martín Lutero a hablar acerca de esto. Y la gente entonces comenzó a cuestionar y a decir, claro, pero ¿dónde dice esto? Es un engaño. Comenzó la gente a sublevarse, comenzó la gente a ir a la palabra. Y entonces Martín Lutero saca lo que se conoce como las 5 solas. ¿Alguien ha escuchado sobre eso? Las 5 solas son estas: sola escritura. Son 5. Sola escritura. Entonces Martín Lutero dijo, solo como creyentes de Jesús vamos a vivir lo que dice la escritura. No es lo que diga el libro de Benny Hinn, no es lo que diga el pensamiento del pastor Juan Carlos, no. Si lo que dice está en la Biblia, amén. Pero si lo que dice no está en la Biblia, hay que rechazarlo. Hay que rechazarlo, ¿o no? Entonces la escritura me dice que no debemos presentarnos delante de Dios o participar en fiestas, tradiciones paganas que invalidan el mandamiento de Dios. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Solo escritura, obedecer lo que dice la palabra.
Entonces por allá hay un pastor que se levanta y dice: no, pero es que eso no tiene nada de malo, disfracémonos o celebremos o vistámonos de Papá Noel. Eso no tiene nada de malo, eso es lindo, eso es conmemorar el nacimiento de Jesús, hablando de la Navidad. Sí, pero la Escritura me dice que no tengo que participar de eso. La Biblia en ninguna parte me dice que le celebre el nacimiento a Jesús, me dice que celebremos la muerte y la resurrección. Pero bueno, eso va para más adelantico, pero ya comencé a calentar motores. Solo Escritura. Entonces a mí no me importa lo que diga el gran pastor, que tiene miles y miles que lo siguen por los medios de comunicación. Si ese pastor me dice a mí que yo no puedo honrar a papá y mamá, chao. Si ese pastor me dice a mí que no es importante congregarme, chao. Si ese pastor me dice que las tradiciones invalidan la palabra de Dios, chao, porque es solo Escritura. Entonces comienza ese pensamiento en Alemania, escúcheme por favor, en Alemania a despertarse. Y dicen solo palabra, solo palabra. Cuando la iglesia católica decía algo, decían: está en la palabra. Así que tuvieron que comenzar a esforzarse los del clérigo a estudiar la palabra, porque no habían desempolvado la palabra, no conocían la palabra del Señor. La otra sola es solo fe. Primera, sola Escritura. Segundo es solo fe. Solo fe. Soy salvo ¿por qué? Por fe. Soy salvo por fe. Yo no tengo que hacer nada, yo no tengo que hacer cualquier esfuerzo para salvarme, solo por fe. Lo dice Romanos, lo dice Hebreos, lo dice la palabra. Solo creer en Jesús para que por fe pueda ser salvo. Pero también es solo gracia. La tercera sola, solo gracia quiere decir regalo. Fue un regalo de Dios. Tú no tienes con qué pagar la salvación. Tú no tienes cómo comprar un milagro. Es solo gracia. Por eso cuando damos dentro de la iglesia, damos por obediencia. Cuando Él nos invita a ofrendar, a diezmar. Pero aquí no hacemos pactos, aquí no vendemos milagros, aquí no le decimos: venga, traiga plata para que su hijo salga de las drogas. Eso es un engaño, porque es solo gracia, es la misericordia de Dios. Solo Escritura, solo fe, solo gracia, solo Cristo. No hay otro César, no hay otro Salvador, solo Cristo. Por eso yo siempre les he dicho a ustedes que tengan mucho cuidado cuando vayan a campañas o iglesias donde aparece el predicador, aparece así: gran noche de milagros, y el pastor aparece así. Pobrecito ahí, perdóneme, pobrecito como yo, ahí como si él fuera el Salvador. No, que el nombre de Cristo sea exaltado, no el nombre de un ministerio, no el nombre de una persona. Porque la gente entonces comienza a colocar la mirada en el pastor, en el líder. Entonces yo voy a una campaña donde me ponen: y gran evangelista invitado, y sale así crucificado. Yo digo: yo lo quiero ver a él, yo lo quiero tocar a él, yo quiero que sus ropas caigan sobre mí. Bobadas que ocurren dentro de la ignorancia aún del cristianismo. Es solo Cristo. Esa es la cuarta sola. Y la última sola es solis Deo gloria. Solo a Dios sea la gloria. 5 solas. Entonces, mire, escuche esto. Comienza Martín Lutero a trabajar esto. Claro, la iglesia se levanta contra él y comienzan a buscarlo para matar. Pero curiosamente, algunos dicen al azar. Yo no creo en el azar, yo creo en los propósitos de Dios. Curiosamente, en esa misma época se levanta un hombre llamado Johannes Gutenberg. ¿Y saben qué hizo Gutenberg? ¿Qué hizo? Inventó la impresión. Creó la máquina para hacer impresión. Entonces comienzan a buscar a Martín Lutero. A Martín Lutero lo esconden en un sitio, y mientras él está escondido, Martín Lutero por cerca de 3 años traduce la Biblia, los 66 libros, aunque la Iglesia Católica tiene 72, la traduce en el idioma alemán, porque él estaba en Alemania. Todos los alemanes podían leer la palabra, todos. Y a través de la impresión comenzaron a sacar Biblias, y a sacar Biblias, y a sacar Biblias, y a sacar ¿qué? Biblias. Y comenzó a llegar la palabra a todas las personas.
Y la gente comenzó a leer la Biblia, y la gente comenzó a estudiar la palabra, y la gente ya no era Martín Lutero solamente, ya había, bueno, a partir de Lutero sale lo que es el luteranismo, ¿no? Una iglesia luterana, después aparecen los anglicanos, y comienza a extenderse nuevamente el evangelio, dando fin al oscurantismo. La gente comienza a leer la palabra. La única manera de que las personas salgan de la oscuridad, de la miseria y la mediocridad es leer la palabra. A mí en la universidad yo estudié administración de empresas. Desde que empecé me dijeron: tienes que leerte todos los días portafolio. Y ahora lea portafolio, lea portafolio, portafolio, portafolio. Si el profesor me hubiera dicho a mí en aquella época: lea solo la Biblia, lea solo la Biblia, sería una mejor persona todavía. Eso fue lo que comenzó a ocurrir. Y mire, Alemania comenzó a ir para arriba. Comenzó Dios a liberar a Alemania. ¿Por qué? Porque la gente salió del oscurantismo y comenzó a leer la palabra. Después esta palabra, a través de misioneros, llega a Inglaterra. Y en Inglaterra entonces comienza un despertar espiritual y la gente a leer la palabra. Mira, yo no estoy hablando de grandes predicadores, yo no estoy hablando de grandes hombres de Dios que soplaban y la gente se caía. No, yo estoy hablando de este libro que cambia, transforma, que muchos de ustedes llevan, con todo respeto lo digo, años de ser cristianos y que no somos capaces ni siquiera en el día o en la semana cogerla una vez. Tenemos el secreto para ser bendecidos, tenemos el secreto para ser prósperos. El solo hecho de leer la palabra de Dios, que discierne los pensamientos y llega a lo profundo del alma y la parte en dos, con eso es suficiente para que podamos alcanzar todos nuestros sueños. Llega a Inglaterra, se levantan las más grandes universidades. ¿Dónde están? En Alemania, a Oxford. Ahora que ya se han apartado es otra cosa, pero escuche esto. Llega a Inglaterra, Inglaterra se levanta de una manera impresionante. Inglaterra y Alemania fueron potencias, usted sabía, ¿cierto? Después de eso pasa directamente de Inglaterra a Norteamérica, a Estados Unidos. Y cuando está en Estados Unidos, la Constitución de los Estados Unidos fue levantada o promovida a través de las Sagradas Escrituras. Y Dios comenzó a prosperar a Estados Unidos. Prospere a Estados Unidos, salga adelante Estados Unidos, tanto que llegó a ser una gran potencia mundial. Ahora el problema es que se han retirado, pero estoy hablando de la historia. Eso pasó por allá. El Imperio Romano siguió, comenzó su decadencia, pero entonces en el año de 1492, cuando todavía no había sido la reforma o el despertar espiritual, llega Cristóbal Colón a América. Y él llega entonces, Cristóbal Colón no llega a Norteamérica. Cristóbal Colón llega ¿a dónde? A América. ¿Claro eso? Cristóbal Colón no llegó a Norteamérica, llegó a América, o sea, a los latinos llegó él. Y llega él con toda su colonia española. Ellos estaban en la época del oscurantismo. Ellos profesaron una religión sin Dios. Ellos cargaban Biblias pero no la leían. Ellos no tenían a Dios de su parte. Llegan y nos aculturizan. La palabra culturizar quiere decir que nos imponen su cultura. Matan a nuestros indígenas, violan a nuestras mujeres, se roban nuestras riquezas y nos imponen la cultura del imperio. Por eso Latinoamérica es tan católica, apostólica, romana. A nosotros los latinoamericanos nos presentaron una Biblia o una religión sin Dios. Por eso la decadencia moral, ahora estamos casi al mismo nivel. Es más, Latinoamérica está creciendo y las otras naciones están decayendo, pero Latinoamérica está avanzando. Pero ¿sabe por qué? ¿Sabe qué pasó? Que cuando entraron ellos acá, no nos trajeron a Dios, pero desde Inglaterra sí llevaron a Dios, llevaron a la palabra. ¿Cuántos entienden eso? A nosotros acá nos trajeron fue las tradiciones. Entonces nos trajeron el Halloween, nos trajeron la Navidad, nos trajeron una cantidad de fiestas, nos trajeron el evento de la corrida de toros. Ellos nos trajeron los carnavales, ellos nos trajeron las ferias. Y por eso tan felices en Cali, celebrando la feria de Cali, después la feria de los blancos y negros, después feria de Manizales, feria, carnaval. ¿Sabe que la palabra carnaval significa carne a Baal, sacrificio a Baal, a un dios pagano? Eso fue lo que entró a nosotros, una religión sin Dios. Por eso la diferencia entre Norteamérica y América. Amén. Pero ahora
que la escritura está llegando a nuestra vida. Ahora que usted y yo como latinos, como americanos, la palabra de Dios nos está siendo revelada, nosotros vamos para arriba. Mientras Estados Unidos, Alemania, Inglaterra, Suiza, Bélgica, ellos están declinando porque permitieron o han sacado la Biblia de su cultura. Estados Unidos ya sacó la Biblia, prohíben la Biblia en las universidades, prohíben la Biblia en muchos lugares. Un muchacho que estaba estudiando en la universidad de Estados Unidos, ponen una mesita en el cuarto, caben 4 estudiantes, y el muchacho entonces le dice a los demás: ¿ustedes qué van a ocupar acá? Te dicen: no, pues coja cada uno un pedacito. Te dicen: bueno, a mí esta esquinita me sirve, es suficiente para poner la linterna o una lámpara, para poner una espada, para poner un espejo, para poner un mapa y ya, 5 cosas, dije 4 o 5 para ponerla. Entonces el otro le preguntaba: ¿cómo así? ¿Y dónde vas a poner una espada, un espejo, una lámpara y una, ¿qué más es? ¿Una qué? Y un mapa. No, muy sencillo. Y sacó la Biblia y la puso ahí. Esto es. Porque la Biblia es nuestra lámpara, la Biblia es nuestro espejo, la Biblia es nuestro mapa, nuestra brújula, la Biblia es nuestra espada, la Biblia lo es todo. Y todo el que vuelve a la palabra, todo el que se sumerge en la palabra, todo el que lee la escritura, todo el que vive lo que la palabra de Dios dice, encontrará grandeza y Dios levantará de una manera sobrenatural. Todos los grandes avivamientos son producto de un grupo de personas que volvieron a la palabra. ¿Cuántas Biblias tienes en tu casa? ¿2? ¿3? ¿4? Llegará el momento en que ya no las quitarán. Hay lugares donde solamente viven porque tienen pedacitos, porciones de Biblia que han guardado, pero la atesoran. Cada persona que vuelve a la palabra cobra vida, porque la palabra es viva y es eficaz. ¿Por qué no le damos un aplauso a la palabra del Señor? La palabra es maravillosa. La palabra quebranta la ceguera espiritual. ¿Qué tengo que hacer yo frente a la palabra? Yo tengo que creer la palabra. Yo tengo que alzar mis manos frente a lo que ella dice. Yo tengo que amarla. Yo tengo que deleitarme en ella. Yo tengo que saborearla. Yo tengo que cantarla. Por eso que cantamos palabra de Dios. Yo tengo que buscarla, yo tengo que anhelarla, yo tengo que esperarla, yo tengo que confiar en ella, yo tengo que meditar en ella, yo tengo que aprenderme la palabra. Todos nosotros como creyentes, esta es una prioridad. Todos los días debemos de leer la escritura e intentar grabarnos o memorizar aunque sea un versículo. No lo estamos haciendo. Esto va a provocar un avivamiento. No podemos olvidar la palabra. Tenemos que tener una actitud reverente frente a la palabra. Tenemos que apegarnos a lo que la palabra dice. Tenemos que guardarla. Había un jovencito, yo les conté la otra vez, un hijo de papi y mami. Y entonces su papá estaba muy enfermo. Y el papá le dice: hijo, ¿qué quieres? Estaba terminando su grado. Salió de bachillerato y le dijo: hijo, ¿qué quieres de regalo de graduación? Y el hijo le dijo: papá, yo quiero el último carro que ha salido. Es un Mercedes-Benz, pero es súper lujoso. Yo quiero ese carro, papá. Y el papá le dijo: mi hijo, pero ¿por qué eres tan materialista? ¿Por qué eres? Le dijo: no importa, papá, dígame lo que quiera, pero yo quiero ese carro. Eso es todo lo que quiero. El papá entonces estaba muy enfermo y antes de que fuera al grado de dar el regalo, él murió. El hijo pues le dio tristeza, pero sobre todo dijo: ¿y el carro? Sin embargo, uno de los empleados le dijo Martín, se llama también Martín, le dijo: tu papá te dejó tu regalo de grado. Y él se alegró todo, se emocionó. Mirate, en vez de estar de luto, se emociona todo. Y cuando sale el empleado, le lleva una Biblia, le dice: este fue el regalo que tu papá te dejó. Y le entrega una Biblia. Ese muchacho cae en ira, coge la Biblia, la tira a lo más profundo de esa casa y allá la dejó tirada. Pasaron cerca de 2, 3, 5 años
Y un día él estaba pasando grandes problemas y se acordó que el papá un día le había hablado acerca de Dios y decidió buscar la Biblia. Cuando fue y buscó la Biblia, la abrió, había un montoncito, y cuando él la abre precisamente en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y además de estar el versículo, caen inmediatamente unas llaves y caen unos documentos que decían: Martín, eres propietario del último Mercedes-Benz de la moda. El papá le había dejado el carro que él quería, pero su oscuridad mental le impidió poderlo disfrutar. Eso es la palabra. La palabra tiene tesoros maravillosos. Miren, mis amados, yo no quiero que usted y yo cometamos el error que están cayendo muchas iglesias. Yo no quiero que usted dependa de un hombre. Yo no quiero que usted dependa de un pastor. Yo no quiero que usted dependa de la unción de un ministerio. Yo no quiero que usted simplemente venga a la iglesia esperando un toque especial y que ese toque especial sea un soplo o sea que te caigas. Eso puede ocurrir, es necesario a veces que ocurra, pero yo quiero que tú vengas con el anhelo de aprender la palabra. Esta palabra es la que te va a cambiar. No lo que te diga el pastor Juan Carlos ni ningún otro pastor, es lo que dice la palabra del Señor. Por eso siempre ser radical con la palabra, y si la Biblia lo dice, así es. No contiendas con la palabra, no refutes la palabra, no te cobijes bajo personas que dicen: es que Dios me dio una nueva revelación. No, ya la revelación ha sido dada. Amén. Ya está la palabra. De ahí para adelante es solo blasfemia, herejía. Y termino con esto. ¿Qué hace la palabra? La palabra transforma mi carácter. ¿Sabe por qué muchos el carácter no ha sido cambiado? Porque no leen la palabra. Usted sí sabe que el mal genio, la ira, la lascivia y todos los problemas de carácter que muchos tenemos, eso no sale con imposición de manos, eso no sale echando fuera al demonio, eso sale leyendo la palabra. Porque ella me prepara, me capacita, me libera, discierne mis pensamientos, parte mi alma. La palabra del Señor transforma mis prioridades. Cuando yo amo la palabra, Dios es primero. Perdón lo que voy a decir, perdóneme. Sabe que yo peco de imprudente y no me importa. Así hay mucha gente que me quiere y otros que no me quieren, pero la verdad hay que decirla. Hay mucha gente que dice: pastor, hoy no voy a la iglesia. No me diga cuando no vaya a ir a la iglesia, porque a mí me da rabia. Pastor, no voy a la iglesia, ¿por qué? Es que tengo que hacer una cosa, entonces probablemente voy a amanecer cansado y prefiero quedarme descansando, porque el cuerpo físico también merece descanso. Por Dios, haga lo que tenga que hacer, pero saque el tiempo para Dios. Pastor, es que voy a hacer un cambio en la casa y tengo que organizar. Bueno, pues ven a la celebración, escucha la palabra, y cuando se termine el culto, la celebración, vas y haces lo que tienes que hacer. ¿No es algo como lógico? Yo le pregunto, si alguna de esas personas sufriera del riñón y tuviera diálisis todos los días, y fuera todos los días, ¿cuánto dura una diálisis? 3 horas. ¿Cada cuántos días? De 3 a 4 más, alguna persona 5 horas, bueno, digamos 5 horas todos los días. ¿Será que usted, porque estoy muy cansadito, no voy a ir a mi diálisis? ¿O es que tengo que hacer tal cosa, no voy a mi diálisis? ¿O es que viene un familiar, no voy a ir a mi diálisis? No, con familiar y todo le dice: o me acompaña y se aguanta 5 horas, o espéreme porque yo me estoy muriendo y tengo que ir a hacerme diálisis. ¿Por qué no hacemos lo mismo para escuchar la palabra? Porque hay otras prioridades, porque no hemos entendido el poder de la palabra. Después de la Edad Media, cuando Dios es usado por Martín Lutero, y aparece ahí paralelo la impresión con Gutenberg, comienza a reproducirse la Biblia, y comienza a llegar la Biblia, y la gente a leer la Biblia, y la gente a prosperar y a bendecir, porque la Biblia te prospera. Esta bendita palabra te prospera.
transforma mis prioridades, transforma mi manera de pensar, transforma mi manera de vivir, transforma mi relación con Dios, transforma mi vida sexual, transforma mi vida matrimonial, transforma mi familia, transforma mi cultura, transforma mi economía, transforma mis relaciones sociales, transforma mi trabajo, transforma mi salud, transforma mi nación. La palabra lo hace todo, hermano. Es que la Biblia dice que Jesús es el verbo. Este es el verbo. La palabra es Jesús. Y cuando yo abro la escritura, cuando yo leo la palabra, Jesús comienza a obrar y comienza un despertar espiritual. De nada nos sirve tener una Biblia en un altar abierta en el Salmo 91 o en el Salmo 27, tradiciones que no sirvieron para nada. Nos vamos de paseo, ábralas en el Salmo 27. Jesús es mi salvación, ¿de quién temeré? Nada, de no temeré nadie, para que no se entren los ladrones a la casa. Tonterías. Vivimos engañados, vivimos muy engañados. Hoy tenemos la verdad, mis amados, y la verdad es la palabra. La verdad no es una iglesia, la verdad es la palabra que nos pone en un lugar, una iglesia, para edificarnos. Así que yo le doy muchas gracias a Martín Lutero, a Juan Calvino y a todos los que se dejaron usar por Dios. Sofía ahora me preguntaba, me diría, papá, yo le decía a ella, mi amor, hay gente que nació con una capacidad impresionante y un peso de gloria tan increíble. Mire todo lo que vivió, finalmente lo mataron, ¿no? La iglesia católica lo mató, lo encontró y lo mató. Esta gente, ¿cuánta gente no dio su vida para que hoy usted tengamos la Biblia? ¿Cuánta gente? Nosotros no somos capaces de resistir hasta la muerte. Yo tengo allá, en mi oficina tengo más de, por ahí 200 Biblias para repartir. 200 Biblias. No me costó un solo peso. Un hombre por ahí en una región en Europa que tiene una impresión de yo no sé qué, mantiene enviando a todas las naciones. Y Dios le colocó como mira Cali, Colombia. Y nos están dando Biblias a los pastores para repartir. 200 Biblias. ¿Sabe cuánto valen esas Biblias? Póngale un promedio de 30,000 pesos a esa Biblia barata. Regaladas. ¿Quién hace eso? ¿Por qué lo hacen? ¿Por qué Dios lo promueve? ¿Qué tan poderosa es la palabra que Dios financia esta clase de proyectos? ¿Qué tan poderoso es este libro que comunidades enteras han dado su vida por ella? ¿Qué tan poderosa es la palabra que Pedro muere crucificado pero boca abajo? Que Esteban muere apedreado, que Juan el Bautista le cortan la cabeza. Qué tan impresionante esa palabra que muchas personas han aún visto morir a sus hijos pequeños por amor a la palabra, para que usted y yo estemos hoy sentados escuchando lo que ella dice. Para que usted y yo no tengamos que venir cada 8 días a la iglesia solamente a escuchar la palabra, sino que todos los días yo pueda leer, abrir este bendito libro, ponerme las gafas como yo si está cegatón y leer Hechos capítulo 10 versículo 21. Entonces Pedro descendió a donde estaban los hombres que fueron enviados por Cornelio y les dijo: he aquí, yo soy el que buscáis. ¿Cuál es la causa por la que habéis venido? Ellos dijeron: Cornelio el centurión, varón justo. Y leo la palabra, y el solo hecho de leer la palabra, él está produciendo algo tan poderoso internamente y hace de mí una nueva persona. ¿Sabe qué hizo Nehemías? Y termino con esto. Nehemías, Dios lo levantó para reconstruir la fe de un pueblo. Esdras y Nehemías. Nehemías reconstruye el muro, Esdras comienza a reconstruir la parte religiosa. Y no es solamente cuando restauran el muro, levantan el muro, comienzan a reconstruir el templo, y Nehemías toma el libro, el rollo, y lo abre y lo lee. Dice que comienza a leer la palabra Samuel, y 24 la leían, y el pueblo lloraba al escuchar la palabra, y Dios volvió a levantar a Jerusalén durante ese tiempo. Mire, hermano, yo le garantizo en el nombre de Cristo Jesús, no soy un vendedor de cosas falsas, pero le puedo decir, garantizarle, si a partir de hoy le damos la importancia a este bendito libro, más que a un ministerio, más que a la iglesia, más que a mi casa, más que a mi familia, yo leo la palabra a través
través del poder del Espíritu Santo. Yo entro en oración 10, 20, 30 minutos, 1 hora, 2 horas y voy a la palabra. Mi vida va a ser diferente. Esta misma semana comenzaremos a ver cosas sobrenaturales por el solo hecho de poner la palabra en el lugar que tiene que estar. Lo que el diablo ha querido es que usted y yo no leamos la Biblia, llenar nuestras bibliotecas de libros. Está el libro de Benny Hinn, de Cat Luna, de Catherine Kuhlman y la Biblia. Y comenzamos, ¿cuál leo? ¡La Biblia! La Biblia es la que tenemos que leer. Ella es la que nos da garantía de una vida eterna. Ella es la que nos muestra el camino, la verdad. Ella es la que nos revela a Cristo. El Espíritu Santo nos habla a través de la Biblia. Por eso predicación sin Biblia no funciona. Discipulado sin Biblia no funciona. Evangelio sin Biblia no funciona. Fue el problema de la Edad Media, una religión que no tenía a Dios. Eso era el catolicismo, una religión sin Dios. Que no caigamos en lo mismo. ¿Usted qué hace? Yo soy cristiano evangélico. ¿Y usted ora? No. ¿Y usted la palabra? ¿Hay que leerla? ¿Y usted tal cosa? ¿Verdad? No, yo soy cristiano, pero no soy fanático. Allá los fanáticos no, los hijos de Dios. Amén. Así que, ¿por qué no le damos un aplauso bien fuerte a la palabra? Pongámonos sobre nuestros pies. Póngase sobre sus pies. Y quisiera que termináramos, no sé si Sebastián me pueda colaborar en la batería, creo que Cristian ya se fue. Que termináramos este buen tiempo dándole honor a la palabra. Por eso celebramos el Día de la Biblia. Por eso en ese lugar honramos la palabra. ¿Sabe cuánto se llevó Rosemary haciendo esto? Con tanto amor. No sabíamos que nos iba a servir también para la predicación. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir, en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Segunda de Timoteo 3:16. Esta es la bendita palabra. Esta es la bendita palabra. Amamos la palabra del Señor. Tenemos que atesorar la palabra de Dios. No solamente déjela debajo de la almohada, no, ábrala todos los días y léala, leámosla. Hagamos ese compromiso delante del Señor. Nuestra nación nos necesita. Y necesitas un pueblo cristiano que tenga conocimiento de la palabra, que pueda luchar cada batalla espiritual a través de la palabra. Amén. ¿Sí o no? Usted trajo su Biblia, levante su Biblia un momento. Si usted trajo su Biblia, si no la trajo, pues levante su celular, haga el que trajo la Biblia ahí. Amén. Levante su Biblia. Este libro hay que honrarlo. Este libro hay que honrarlo, amén. Ahora diga conmigo, esta es mi Biblia. Dígalo duro, esta es mi Biblia. Soy lo que ella dice que soy. Tengo lo que ella dice que tengo. No viviré más de las palabras mentirosas que salen del mundo, de Satanás y de mi carne. Solo viviré y solo viviré de toda palabra que sale de la boca de Dios en Cristo Jesús. Amén y amén. Y démosle otro aplauso a la palabra del Señor. Vamos. Tú como padre de familia, como sacerdote de tu casa, tienes la responsabilidad de llevar la palabra a tus hijos. No es la responsabilidad del pastor. Todos los días sienta a tus hijos y léele un versículo. Empieza por los evangelios, o hay devocionales que puedes hacer con ellos que te van a llevar de una manera sistemática a estudiar la palabra de Dios. Pero todos los días tenemos que hacerlo. Si eres tú, madre, cabeza de hogar, es tu responsabilidad ir a la palabra. Que estoy muy cansado, todo tiene su tiempo. Ya tuviste tiempo de trabajar, de estudiar, saquemos un tiempo a la palabra. Pongamos en prioridad este bendito libro y nuestra vida va a cambiar. Amén. Levante sus manitos. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús por tu palabra. Gracias porque aprender de ti, Señor, es tan liberador. Escuchar la historia, Señor, y entender el porqué de las cosas, Señor,
también es tan liberador. Saber que vamos por buen camino, pero entender también, Señor, que quizás hemos estado en un tiempo de oscuridad por el simple hecho de que no leemos tu palabra. Hoy nadie nos la prohíbe. Hoy podemos tener todas las Biblias que queramos en nuestra casa. Hoy las puertas de las iglesias pueden estar abiertas y el Estado no nos lo prohíbe, y aún así no aprovechamos. Ay de aquel momento en que comience nuevamente la persecución. Ayúdanos a permanecer firmes en tu palabra. Dios mío, levanta un pueblo temeroso de ti, un pueblo, Señor, que amemos tu palabra y que todos los días, así como desayunamos, almorzamos y comemos, también comamos Biblia, comamos de tu palabra. Llévanos con bien a nuestra casa, Señor, y que la bendición del Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, esté sobre cada uno de nosotros, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Un aplauso fuerte.